Una madre viuda es rechazada por tener hijos, pero lo que sucedió después conmovió a todo el pueblo. Bienvenidos a Doramatizándote. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta, llenas de emoción, giros inesperados y esperanza. En una tierra donde las montañas acarician las nubes y los valles esconden secretos centenarios, una mujer viajaba con el alma hecha pedazos y los bolsillos vacíos, pero con el corazón rebosante de esperanza. Su nombre era So Yeon Park, una viuda joven de mirada serena y paso firme, que había dejado atrás la ciudad de Busan con la única promesa escrita en papel, una carta de compromiso enviada desde un rincón olvidado del país, el valle de Hanrim. El tren serpenteaba entre colinas, envueltas en niebla, mientras su hija Minji, de 5 años, dormía con la cabeza apoyada sobre su regazo. A su lado, su hijo Jung-ho, de 8 años, observaba el paisaje pasar con ojos grandes y callados, como si ya entendiera que la vida no les concedía descansos, solo batallas silenciosas. La carta había sido enviada por un hombre llamado Chae-wook, agricultor de oficio, viudo desde hacía años, que escribía con palabras simples pero cálidas. Soyeon no buscaba salvación ni caridad, solo un lugar donde pudiera volver a respirar sin miedo. Y en aquellas líneas torpes encontró una promesa. Aquí hay tierra para cultivar, una casa para vivir y manos dispuestas a compartir el peso del mundo. El tren se detuvo en la estación de Hanrim bajo un cielo pálido, cubierto de nubes que amenazaban con lluvia. El andén estaba casi vacío. Soyeon descendió con una bolsa de tela al hombro, Minji en brazos y Jung-ho llevando con esfuerzo una caja con sus pocas pertenencias. A pesar del cansancio, su postura era digna, casi desafiante ante un mundo que tantas veces la había empujado al borde del abismo. Un anciano que despachaba mercancías la observó con una mezcla de curiosidad y lástima. Soyeon le preguntó con cortesía por la dirección del rancho Jongwa, nombre que aparecía en la carta. El hombre levantó una ceja al oírlo. ¿Viene a ver a Chae-wook?, preguntó con un tono que no ocultaba el desconcierto. Sí, respondió ella. Él me escribió. El anciano señaló un sendero polvoriento. Está a unas 2 horas caminando. No hay transporte hoy. La lluvia se acerca. Soyeon agradeció, ajustó su abrigo sobre Minji y tomó la mano de Jung-ho. Empezaron a caminar entre arrozales vacíos, con el viento silbando entre los juncos. El sendero era estrecho, irregular, pero sus pasos eran firmes. No era la primera vez que caminaba hacia lo desconocido. Cuando por fin divisó la casa, el cielo ya había comenzado a lloviznar. La estructura de madera, de tejado gris oscuro y muros agrietados, se alzaba en medio de un campo silencioso. Un hombre robusto salió del granero con las mangas arremangadas y el rostro endurecido por años de trabajo. Era Chae-wook. Su silueta imponente contrastaba con la suavidad de las palabras que una vez escribió. Al verla, su expresión cambió. Sus ojos, oscuros como la tierra húmeda, descendieron de Soyeon a los 2 niños a su lado. Un leve gesto de tensión cruzó su mandíbula. Sin decir palabra, se acercó unos pasos, mojándose bajo la lluvia fina que ya comenzaba a calar la ropa de todos. Jung-ho se interpuso instintivamente entre él y su madre. Soyeon, con voz serena, rompió el silencio. Soy Soyeon Park. Usted me escribió. Vine como acordamos. Chae-wook miró fijamente a los niños. Sus palabras tardaron en llegar. En mi carta, usted no mencionó que tenía hijos. El mundo se detuvo un instante. La lluvia se volvió más densa. Soyeon respiró hondo. No lo oculté. No creí necesario decirlo. Mis hijos son parte de mí. No vengo sola.
Vengo con mi verdad. Chai Wook desvió la mirada, su gesto cerrado como una puerta que nunca quiso abrir del todo. Esto no es lo que pensé. No tengo sitio para ellos. No tengo sitio para usted. Lo siento. Soyeon sintió cómo algo dentro de ella se rompía, pero no bajó la cabeza, ni una lágrima, ni un temblor, solo su dignidad aferrada como un lazo a sus hijos. Entonces nos iremos, dijo con firmeza. Y se fueron. Bajo la lluvia, con el barro pegado a los zapatos y la humillación pegada al alma, el pueblo de Hanrim los recibió con indiferencia. La posada cerró sus puertas, las tiendas negaron hospedaje. Alguien murmuró algo sobre una mujer que había venido buscando marido y trajo consigo cargas no deseadas. Cuando el sol se escondía tras las montañas y el viento se volvía más cruel, una anciana de rostro surcado por arrugas, llamada Madame Hua, se acercó a ellos en una callejuela. Llevaba un paraguas roto y una cesta de hierbas en la espalda. ¿Tienen dónde quedarse?, preguntó. Soyeon negó con la cabeza. Venid conmigo. No tengo lujos, pero sí un techo. No se rechaza a una madre con coraje en este valle. Y fue así como la historia de So-yeon, Jun-ho y Min-ji comenzó a florecer, no desde la promesa rota de un hombre, sino desde la bondad inesperada de una extraña bajo la lluvia. La cabaña de Madame Hua no era más que una construcción modesta en las afueras del pueblo, oculta entre bambúes y árboles de ciruelo que, pese a la estación, aún conservaban algunas flores resistentes. El tejado de tejas grises se inclinaba bajo el peso del tiempo, pero sus cimientos eran firmes. Como ella, esa noche, el interior de la casa olía a sopa de rábano y a maderas viejas. Soyeon sentó a Min-ji sobre una manta cerca del fuego, mientras Jung-ho ayudaba a Madame Hua a colocar agua caliente en una palangana para lavar sus pies. El niño, pese al cansancio, se mantenía recto, vigilante, como un pequeño centinela. La anciana lo observó con una mezcla de respeto y ternura. «Tu hijo tiene la mirada de alguien que ya ha visto demasiado», murmuró mientras preparaba arroz y kimchi. «Pero también tiene algo que pocos conservan: coraje». Soyeon bajó la mirada, agradecida por el reconocimiento. Era extraño, después de tanto rechazo, recibir una palabra amable. Aquellas paredes de barro y madera le ofrecían, por primera vez en semanas, una tregua. Allí no era una extraña. Allí no tenía que justificar su existencia. Esa noche durmieron juntos sobre un futón extendido sobre el suelo. Min-ji abrazada al cuello de su madre, Jung-ho con una mano sobre el hombro de ella, como si su contacto garantizara que nada podría separarlos. Soyeon, con los ojos fijos en las sombras que danzaban en el techo, susurró en silencio una oración que no tenía forma ni religión, solo deseo. Al amanecer, el canto de los gallos marcó el comienzo de un nuevo día. Madame Hua ya estaba de pie, preparando gachas de cebada. Era una mujer que no hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía un propósito. Le ofreció a Soyeon un cuenco humeante y le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Sabes trabajar la seda? Soyeon la miró con sorpresa. Mi madre era tejedora. Aprendí a bordar de niña. También sé coser, teñir y arreglar ropa. He trabajado en talleres en Busan, pero hace años de eso. La anciana asintió lentamente, como quien evalúa no las palabras, sino la energía detrás de ellas. Conozco a una mujer que necesita ayuda en su taller. No es fácil, no es mucho, pero es algo. No puedo prometerte más que eso. Soyeon se inclinó profundamente, como se hace ante los mayores en señal de profundo respeto. Su ayuda ya es más de lo que nadie nos ha dado. Aquel mismo día caminaron juntas hasta la tienda de costura de la señora Ji-won,
una viuda de voz severa y manos precisas como agujas. El lugar olía a té verde, seda y paciencia. Ji-won observó a So-yeon sin pestañear. «No me gustan los dramas», declaró de entrada. «Si vienes aquí, trabajas. Si bordas torcido, no lo vendo. Si lloras, lloras después. Aquí se cose». So-yeon sonrió con humildad. Esa franqueza áspera no le ofendía. Después de todo, era preferible a la hipocresía disfrazada de amabilidad. «Entiendo, señora. Solo necesito una oportunidad». Le pusieron una tela azul índigo entre las manos, un encargo especial, un hanbok de ceremonia. So-yeon inhaló el aroma de la seda cruda, y sus dedos, temblorosos al principio, empezaron a moverse con memoria antigua. Bordó con hilos dorados el patrón de un par de grullas, alzando el vuelo. Ji-won no dijo nada al ver el resultado, pero dejó la pieza colgada en la vitrina. Al día siguiente, una mujer rica del pueblo la compró sin regatear el precio. «¿Quién lo bordó?», preguntó. Ji-won no respondió. Solo señaló a So-yeon con un gesto casi imperceptible. Poco a poco, el nombre de aquella madre viuda empezó a circular en murmullos más amables. «La nueva», decían, «la que borda como si sus hilos tuvieran alma». Min-ji y Jun-ho asistían a la escuela del templo. Aunque los niños del pueblo al principio se burlaban, Min-ji desarmaba cualquier crueldad con una sonrisa luminosa, y Jun-ho, con su silenciosa fuerza, imponía respeto sin levantar la voz. Madame Hua los recibía cada tarde con caldo caliente y sabiduría envuelta en proverbios coreanos. Ella les hablaba de los árboles que florecen en invierno, de los zorros que cambian de forma y de las montañas que guardan espíritus antiguos. Min-ji escuchaba con ojos de luna, Jun-ho con ceño fruncido. So-yeon, mientras remendaba ropa, sonreía, pero la tranquilidad duró poco. Una mañana, mientras salía del taller, So-yeon se encontró con una figura que le hizo helar la sangre. Chae-wook, el hombre que la había rechazado en su llegada. Estaba de pie frente al escaparate, mirando el hanbok azul con las grullas doradas. Tenía el rostro más delgado, la barba desordenada y el sombrero en la mano. Ella lo ignoró al pasar, pero él la siguió con la mirada. «No sabía que bordabas así», dijo finalmente con la voz áspera. So-yeon se detuvo. No giró, no respondió. Solo caminó. Sus pasos firmes eran una declaración. No necesitaba explicaciones, no necesitaba su perdón. Esa noche, mientras peinaba a Min-ji frente al fuego, Jun-ho le preguntó con voz baja, «¿Ese era el hombre de la carta?». So-yeon asintió. «¿Y qué quiere ahora?». Ella tardó en responder. Finalmente murmuró, «No importa, ya no tiene poder sobre nosotros». Y mientras el fuego crepitaba, iluminando los rostros tranquilos de sus hijos, So-yeon comprendió que a veces los comienzos no llegan en trenes ni en promesas. Llegan después de la tormenta, cuando una anciana te abre su puerta y te ofrece un cuenco de gachas calientes. Los días se alargaban en Hanrim con una cadencia lenta, como si el tiempo allí se midiera no por relojes, sino por el ritmo de los cultivos, el olor de las estaciones y los secretos que el viento arrastraba desde las montañas. So-yeon ya no era una extraña, pero tampoco era del todo aceptada. Había logrado un lugar, sí, pero era uno que debía reafirmar cada día con trabajo y dignidad. En la escuela, Jun-ho comenzó a destacarse por su habilidad en la caligrafía. Su escritura era firme, limpia, como su carácter. El monje encargado del templo, un hombre anciano de cejas espesas llamado Son-bok, notó su talento y le ofreció clases extras por las tardes. So-yeon aceptó con gratitud. El conocimiento, aunque humilde, era una forma de herencia que no se podía robar ni deshacer con palabras.
Minji, por su parte, encantaba a todos con su ternura y su risa. Aprendía canciones tradicionales con rapidez y las cantaba mientras recogía flores cerca del riachuelo. Su voz era suave pero clara, como si tuviera dentro de ella un hilo de esperanza que no conocía heridas. Pero en el corazón de Soyeon algo pesaba. Desde aquel encuentro frente al taller, Chae-wook se había vuelto una sombra en su rutina. A veces lo veía en el mercado, otras lo sorprendía observándola desde lejos, junto al campo. No decía nada, no se acercaba, pero su presencia era constante. Como un reloj de arena que uno observa sin querer, esperando el último grano. Un día, mientras salía del templo tras dejar a sus hijos, él estaba allí, de pie bajo un ciruelo seco, con la mirada clavada en ella. «Quiero hablar», dijo. Soyeon dudó, pero algo en la gravedad de su voz le indicó que no era una conversación cualquiera. Lo siguió hasta un banco de piedra junto al arroyo. Se sentaron sin mirarse. Solo el sonido del agua acompañaba la escena. «Cuando te vi por primera vez», comenzó él, «pensé que eras distinta. Había algo en ti, una luz que me molestaba, porque no podía entenderla, porque venías con una historia y yo no tenía el valor de enfrentar la mía». Soyeon lo observó, cauta. «No tienes que explicarte. No busco respuestas». «No», interrumpió. «Chae-wook, pero yo sí necesito darlas». Guardó silencio unos segundos antes de continuar. «Mi esposa murió dando a luz. Nuestro hijo tampoco sobrevivió. Desde entonces, cada vez que veía a un niño, sentía rabia. Injusta, lo sé, pero me volvía débil. Cuando te vi con tus hijos, recordé todo. El dolor, la pérdida, el fracaso». Soyeon escuchaba con una serenidad tallada por los años. «Tus hijos me recordaron lo que perdí», admitió él, «pero ahora veo que también me muestran lo que aún puedo construir. No te pido que me perdones, solo que me permitas ayudarte». Ella apretó el borde de su abrigo. Sus manos temblaban levemente. «No necesito tu ayuda, pero te agradezco tu honestidad», respondió. «Hay heridas que nunca sanan, pero con el tiempo dejan de doler tanto». Se levantó con dignidad y regresó al pueblo, dejando a Chae-wook solo con sus culpas y su pasado. Ella no buscaba venganza ni redención. Había aprendido que algunas personas solo pueden salvarse si aprenden a vivir con sus cicatrices sin pretender que otros las curen. Esa misma tarde, Madame Hua la esperaba en casa con una taza de té humeante y una carta en la mano. «Llegó para ti», dijo. Soyeon la tomó con sorpresa. No tenía a nadie, nadie que supiera siquiera dónde estaba. La abrió con manos tensas. Era un papel sencillo, con caracteres finos y una caligrafía que reconoció de inmediato. Marcus Han, un antiguo conocido de su difunto esposo, alguien que había intentado ayudarla antes de que ella decidiera marcharse. La carta era breve pero amenazante. Decía que llegaría pronto, que quería hablar sobre asuntos pendientes, que no se podía huir para siempre. Soyeon sintió que el frío le recorría la espalda. No dijo nada, solo dobló la carta, se levantó y salió al patio. Miró el cielo de Hanrim, cubierto por nubes que presagiaban lluvia. No, no otra vez. Esta vez no permitiría que el pasado decidiera su futuro. En la oscuridad de esa noche, cuando los grillos cantaban y la brisa mecía las hojas del bambú, Soyeon miró a sus hijos dormidos. Minji, con su muñeca de trapo en brazos. Junho, con el ceño fruncido incluso al soñar. Su corazón dolía, pero no por miedo, por amor, por todo lo que había construido, por lo que aún debía proteger. Y en un susurro apenas audible prometió: «No dejaré que nadie nos arranque esta paz». La lluvia llegó al amanecer.
suave al principio, luego insistente, como si el cielo mismo hubiera decidido lavar la memoria de Hanrim. Las gotas tamborileaban sobre los tejados, se deslizaban por los canalones de piedra y empapaban los caminos que llevaban a los arrozales. Pero en el corazón de Solleón, esa lluvia no traía consuelo, sino una inquietud antigua, esa que se instala antes de que algo irremediable suceda. Durante el desayuno, Jung-ho notó el silencio de su madre. No dijo nada, pero su forma de observarla revelaba que entendía más de lo que una madre querría admitir. ¿Alguien te hizo enojar?, preguntó sin rodeos, entre cucharadas de sopa. Ella negó con la cabeza, obligando una sonrisa. Solo estoy cansada. El clima me pone pensativa, eso es todo. Minji, ajena a la tensión, cantaba bajito mientras jugaba con unas piedras redondas. Soyeon le acarició el cabello con ternura y por dentro se prometió no romper nunca la inocencia de esa risa. Esa tarde llegó al pueblo un carruaje oscuro, de ruedas grandes y caballos sudorosos. Nadie lo reconoció, pero los rumores comenzaron de inmediato. Un forastero, decían los ancianos. Un comerciante, murmuraban las mujeres en el mercado. Pero Solleón no necesitaba confirmaciones. Supo en cuanto vio bajar a Marcus Han que el pasado había llegado finalmente. Su abrigo de lino, su sombrero occidental, sus modales ensayados, y todo en él era igual a como lo recordaba, solo que ahora sus ojos eran más fríos, más calculadores. Marcus no fue a buscarla directamente. Se hospedó en la posada del centro y comenzó a dejarse ver por todos lados. Ayudaba en la casa comunal, ofrecía té a los ancianos, preguntaba con voz melosa por las mejores costureras del pueblo. El mensaje era claro, estaba construyendo una imagen antes de dar el primer golpe. Una noche, mientras Madame Hua lavaba hierbas en el patio, Solleón salió a cortar leña. Allí lo encontró, apoyado contra el muro de piedra, esperándola como una sombra que nunca olvida. «Has mejorado, Solleón», dijo sin ironía, solo con ese tono condescendiente que siempre había usado con ella. «Este lugar te sienta bien». Ella no respondió. Siguió cortando. «Tus hijos están grandes, especialmente el varón. Parece fuerte. ¿Cuántos años tiene ahora?» El filo del hacha se clavó con fuerza en el tronco. Solleón lo miró por fin. «Dime lo que viniste a decir. Y lárgate». Marcus soltó una risa seca. «¿Tan directo ahora? Antes eras más dócil. Pero bien, vengo por lo que me corresponde. ¿Y qué crees que es eso? Tu gratitud, tu presencia, un acuerdo». Acercó un paso más. «Me dejaste sin una palabra, y aún así me enteré que has florecido. Bordados, reconocimiento, respeto. Es curioso lo bien que vives sin nada, y eso molesta a quienes sí pagaron el precio». Solleón sintió la rabia treparle por el estómago, pero no se dejó vencer. «No te debo nada, Marcus. Te dejé porque vi en tus ojos el deseo de poseer, no de amar, porque querías comprarme con caridad y encadenarme con tus reglas». Marcus sonrió, pero en sus ojos relampagueaba la amenaza. «Aún así, la gente de este pueblo no sabe quién eres, no sabe que huiste, no sabe lo que yo sé, pero eso puede cambiar, ¿sabes?» Solleón lo miró con una calma que lo desconcertó. «Puedes contar lo que quieras, pero te aseguro una cosa, aquí no tengo miedo, no como antes». El hombre tensó la mandíbula. Ella dio un paso adelante. «Y si te acercas a mis hijos, juro que conocerás la furia de una madre que ya no está dispuesta a perder nada». Marcus retrocedió un poco, sin dejar de sonreír. «Ya no eres la mujer que conocí». «Exacto», respondió. Ella. «Ahora soy más fuerte». Esa noche, el silencio en la casa fue más pesado que nunca. Jung-ho no preguntó, pero se quedó despierto hasta tarde,
sentado junto a la puerta. Sollón lo cubrió con una manta y le acarició la cabeza. «Todo estará bien», le susurró, pero ni siquiera ella sabía si era verdad. Al día siguiente, el pueblo entero fue convocado para la ceremonia de cosecha de primavera. Era una tradición, donde se compartía comida, se danzaba, se agradecía a la tierra. Para Solleón era la oportunidad perfecta para mostrar quién era de verdad. Vestida con su mejor hanbok, uno que había bordado con sus propias manos, se presentó junto a sus hijos. Caminó con el rostro en alto, sin esconder su historia, y cuando algunos susurraron al ver a Marcus observándola desde una esquina, ella simplemente los saludó con amabilidad. El respeto no se exige, se cultiva, se defiende, se honra, y en ese campo de arroz que brillaba bajo la luz del sol, mientras los tambores retumbaban y las risas llenaban el aire, Solleón volvió a florecer. Aunque el pasado estuviera presente, ya no tenía poder sobre ella. Las semanas siguientes a la ceremonia de la cosecha fueron un delicado equilibrio entre la tensión silenciosa y la calma aparente. El pueblo de Hanrim retomó su ritmo, con los mercados bulliciosos por la mañana, los rezos al anochecer y los rumores que seguían circulando como humo sin origen claro. Marcus Hale, aunque cada vez más impaciente, mantenía su disfraz de cortesía intacto. Ayudaba a cargar sacos, regalaba caramelos a los niños e incluso llegó a donar libros al templo. Pero en cada uno de sus gestos había un trasfondo calculado. El pueblo comenzaba a confiar en él, y eso era lo que más inquietaba a Solleón, no por ella, sino por sus hijos. Una tarde, mientras Jung-ho regresaba solo del templo, se encontró con Marcus en el camino empedrado que cruzaba los arrozales. El hombre, fingiendo casualidad, lo saludó con una sonrisa. «Vaya, tú debes ser el pequeño, Jung-ho. Tú sabías que conocía a tu padre». Jung-ho lo miró con cautela. Había aprendido a leer no solo los caracteres, sino también los rostros. «¿Usted es amigo de mi madre?» Marcus sonrió más ampliamente. «Digamos que soy alguien del pasado que quiere ayudarles a tener un futuro mejor». Jung-ho no respondió. Apretó el paso, pero Marcus le habló sin suavidad. A veces un niño necesita un hombre a su lado, uno que lo guíe, que le dé un nombre. El muchacho se detuvo, lo miró fijamente. «Mi madre me dio un nombre, y eso es suficiente». Luego siguió, caminando esta vez más rápido, con el corazón golpeando en el pecho. Al llegar a casa, no dijo nada, pero esa noche se acostó junto a su madre, como cuando era más pequeño. Solleón no preguntó, solo lo abrazó fuerte. Esa misma noche, mientras los grillos cantaban y la brisa jugaba con las cortinas, Caleb Turner, el médico que se había instalado recientemente en Hanrim, tocó la puerta de Madame Hua. «¿Está Solleón?», preguntó, con respeto. La anciana lo observó con sus ojos entornados, sabiendo que había algo distinto en su mirada esa noche. «Está en el huerto, recogiendo raíces. Puedes pasar». Caleb caminó entre las sombras del jardín hasta encontrarla, arrodillada, junto a las hierbas, con el cabello atado y las manos cubiertas de tierra. «He oído cosas», dijo sin preámbulo, «sobre ese hombre, sobre lo que fue para ti». Solleón no levantó la vista. Terminó de cortar la raíz y la colocó en la cesta. «¿Y también oíste lo que quieren creer los demás?» «No me importa lo que digan los demás». Ella se incorporó lentamente. Lo miró. En sus ojos había cansancio, pero también una luz serena. «Entonces no me preguntes si fue verdad o mentira. Pregúntame si estoy dispuesta a luchar». Caleb dio un paso adelante. «¿Lo estás?» «Sí», respondió ella. «Pero no, por mí, por ellos». Se refería a sus hijos. «Siempre a ellos», el doctor asintió. «Si alguna vez necesitas que alguien hable por ti, yo estaré aquí». Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo que habría querido.
Gracias, susurró. Y por primera vez no hubo temor en ese agradecimiento. Solo gratitud sincera, despojada de máscaras. Los días pasaron. El invierno comenzaba a anunciarse con mañanas frías y nieblas que cubrían el valle como una sábana de silencio. Solleón empezó a preparar la casa, sellar las ventanas, reforzar los muros de papel, recoger leña. Minji tejía bufandas con sus manitas torpes. Jung-ho le ayudaba a Madame Hua a almacenar los frascos de medicinas. Y en medio de ese movimiento, Marcus intensificó su presencia. Un día donaba arroz a la escuela. Otro día ayudaba en la construcción de una nueva fuente en la plaza. Su nombre comenzaba a ser pronunciado con respeto, y algunos ancianos ya lo llamaban Señor Hale, con cortesía. Solleón comprendió entonces que no bastaba con resistir. Había que hablar, había que enfrentar, así que fue al templo. Pidió permiso al monje para usar el salón comunal. Convocó a los vecinos con humildad y respeto. No era una reunión oficial, solo un momento para compartir su historia. Y allí, bajo la tenue luz de las velas, Solleón habló. Contó sobre su esposo, sobre cómo murió sin dejarle nada más que 2 pequeños y una carga de deudas, sobre cómo Marcus había intentado comprar su dolor, sobre cómo escapó no para esconderse, sino para reconstruir su vida lejos del juicio de quienes nunca habían caminado sus pasos. No busco lástima, dijo con voz firme. Solo busco respeto. El mismo respeto que he ofrecido a este pueblo desde que llegué. El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la vista, otros murmuraron una disculpa muda con los ojos. Y en el fondo de la sala, Marcus apretó los dientes. Sabía que acababa de perder algo que ni todo el dinero, ni toda la simpatía fingida podrían recuperar. La verdad. Aquella noche, Solleón regresó a casa con el corazón ligero. Caleb la esperaba en la entrada, sin palabras, solo con una mirada, que decía más que cualquier elogio, y cuando Jung-ho le preguntó si todo estaba bien, ella respondió por fin con una certeza que no temblaba. Sí, hijo. Esta vez todo estará bien, porque una verdad dicha con dignidad puede más que 1000 mentiras disfrazadas de caridad. Y en el corazón de Hanrim, aunque la niebla descendiera cada mañana, una nueva claridad había comenzado a florecer. El pueblo de Hanrim despertó al día siguiente con una atmósfera distinta. No era el aire, que seguía frío y brumoso como cada mañana de otoño, sino una especie de rumor silencioso que recorría las calles, como si cada piedra, cada rama, supiera que algo se había movido en el corazón de la comunidad. La confesión pública de Solleón no solo había desarmado a Marcus, también había provocado un espejo en cada rostro que antes la había juzgado. Mujeres que murmuraban detrás de sus abanicos comenzaron a mirarla a los ojos. Comerciantes que antes medían sus palabras con cautela ahora inclinaban la cabeza con respeto. Incluso los niños, que repetían en voz baja lo que escuchaban de sus padres, comenzaron a llamar a Jung-ho y Minji por sus nombres, ya sin miedo ni burla. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que esa dignidad tan silenciosa de Solleón había logrado lo que ni la autoridad del templo ni la antigüedad de los apellidos habían conseguido: unir al pueblo en torno a una verdad innegable. Marcus Hale, en cambio, se volvió una figura más sombría. Paseaba por el pueblo con el ceño fruncido, ya sin las sonrisas prefabricadas. Su voz, antes amable, sonaba impaciente. Sus gestos, antes calculados, comenzaban a traicionar su frustración. Había subestimado el poder de la verdad. Y peor,
Aún el de una mujer que se levanta del barro con el alma intacta. Una mañana, mientras Soyeon ayudaba a Caleb a organizar las medicinas en la clínica del pueblo, Marcus irrumpió sin aviso. «Necesito hablar contigo», dijo. Sin saludar, Caleb se enderezó lentamente. «Aquí no se levanta la voz», respondió con calma, «ni se interrumpe el trabajo de quien ayuda a sanar». Pero Soyeon lo tocó levemente en el brazo. Quería enfrentar esto sola. «Vamos afuera». «Lepto», dijo a Marcus, y salió sin esperar respuesta. Afuera la niebla seguía densa. Ella cruzó los brazos, no por frío, sino para no ceder al temblor interior. «¿Qué más vas a intentar, Marcus?». Él la miró con una mezcla de rabia y tristeza mal contenida. «¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no mentiste, y aún así me quitaste el lugar que me correspondía». «¿Te correspondía?». Ella repitió sin alzar la voz. «Tú eras mi promesa, mi redención. No tenías derecho a rehacer tu vida sin mí». Soyeon lo miró, y por primera vez no vio al hombre que la había intimidado tanto tiempo atrás. Vio a un niño viejo, atrapado en su propio orgullo, y no sintió odio, solo compasión. «Marcus, nunca me tuviste, quisiste comprarme, pero el amor no es una deuda, ni una propiedad». «¿Y él?», preguntó con sarcasmo señalando hacia la clínica. «Él sí merece lo que yo no tuve». Ella no dudó. «Él no intentó poseerme. Me ofreció respeto, y eso vale más que cualquier apellido o fortuna». Marcus bajó la mirada. No tenía respuestas, y en ese silencio supo que había perdido. No solo a una mujer. Había perdido la última parte de sí mismo que podría haberse salvado. Se marchó esa misma tarde sin despedidas, sin explicaciones. Solo una nube de polvo que el viento se llevó como su orgullo roto. Esa noche, Soyeon no durmió. No por miedo, sino por la paz inquieta que viene después de una gran batalla. Se sentó en el umbral de su casa, envuelta en un chal tejido por Minji, y contempló las estrellas. Caleb llegó poco después, con su andar discreto, sus pasos siempre atentos al ritmo de los demás. «¿Se fue?», preguntó. Ella asintió. «Y no volverá, no por un tiempo. Tal vez nunca». Caleb no dijo nada. Solo se sentó junto a ella. Durante un largo rato, compartieron el silencio de quienes no necesitan palabras para entenderse. «¿Te arrepientes de haberlo enfrentado?», preguntó él finalmente. «No», respondió ella sin vacilar. «Lo que más me asustaba no era él. Era la idea de seguir viviendo con miedo». Caleb la miró con ternura, pero también con admiración. «A veces pienso que has vivido muchas vidas en una sola. Tal vez, pero esta», dijo mientras apoyaba la cabeza en su hombro, «quiero vivirla sin esconderme». Y en ese instante, bajo el cielo quieto de Hanrim, sin promesas forzadas ni futuros idealizados, nació entre ellos algo tan real como frágil, tan simple como inmenso, la posibilidad de amar de nuevo, sin deudas ni fantasmas. Los días siguientes fueron una tregua para el alma. El pueblo comenzó a preparar el Festival de Linternas, una tradición que celebraba los nuevos comienzos. Los niños decoraban farolillos de papel, las ancianas cocinaban pasteles dulces, y el templo abría sus puertas para las oraciones nocturnas. Jung-ho, con su seriedad habitual, participaba con entusiasmo disimulado. Minji, por otro lado, corría de un lado a otro como una pequeña flor de cerezo empujada por el viento. Caleb ayudaba a colgar las linternas más altas. Soyeon tejía una cortina de luces junto al río. Y cuando llegó la noche del festival, con el cielo reflejando el brillo de cientos de faroles flotando en el agua, Soyeon soltó el suyo con las manos temblorosas. Dentro había escrito una sola palabra: gratitud por la vida.
por la lucha, por haber tenido el coraje de decir no a lo que no la merecía y el corazón para volver a decir sí a lo que aún podía florecer. El farol subió, ligero, bailando en el aire hasta confundirse con las estrellas, y en su pecho, por primera vez en años, Soyeon se sintió completamente libre. El invierno cayó sobre Hanrim como una caricia helada. Las colinas se cubrieron de escarcha, los arrozales dormían bajo mantas de niebla y los tejados crujían con el peso del silencio. Pero dentro del hogar de Soyeon, el frío nunca lograba instalarse del todo. Allí, donde antes solo había resistencia, ahora había calor. No solo por el fuego, sino por la nueva rutina que se tejía día tras día. Jung-ho estudiaba por las tardes con Caleb, quien había comenzado a enseñarle a leer documentos médicos. El muchacho se mostraba atento, aplicado, y aunque todavía desconfiaba del mundo, comenzaba a confiar en sí mismo. Minji decoraba la casa con flores secas y recortes de papel, mientras Madame Hua enseñaba a Soyeon a preparar tónicos para el invierno. Y Caleb regresaba cada día, con algún pretexto simple, una visita, una planta medicinal, un favor. Pero sus ojos siempre buscaban los de ella, y en cada gesto compartido, cada silencio cómodo, crecía un lazo que ya no necesitaba explicaciones. Una tarde, mientras la nieve empezaba a caer por primera vez ese año, Caleb entró a la casa con una caja envuelta en tela. Se la entregó a Soyeon sin decir nada. Ella la miró con curiosidad y al desenvolverla encontró un par de zapatos de invierno, hechos a mano, de cuero grueso y costuras cuidadosas. No eran nuevos, pero habían sido restaurados con delicadeza. Los encontré en el depósito del templo. Eran de la esposa de un viejo monje, explicó Caleb, como si intentara restarle valor al gesto. Pensé que podrían servirte. Soyeon los sostuvo entre las manos sin saber qué decir. No por el regalo en sí, sino por la ternura silenciosa que lo acompañaba. Gracias, susurró. Y entonces, como si el invierno también hablara a través de ellos, Caleb se acercó un poco más. Soyeon, sé que aún no estás lista, y no quiero apresurar nada, pero quiero que sepas que, si un día decides abrir esa puerta, yo estaré del otro lado, esperando. Ella lo miró, no como se mira a un salvador, sino como se mira a un compañero, un igual. No es que no esté lista, respondió con voz baja pero firme. Es que por primera vez quiero elegir con calma, no porque necesito, sino porque deseo. Caleb asintió, y no dijo más, porque en esa noche fría no era necesario declarar el amor para que fuera real. Bastaba con compartir el silencio. Días después, mientras Minji jugaba en el templo y Jung-ho ayudaba al monje con las ofrendas, Soyeon fue llamada por la señora Jeong, una anciana que vivía sola al final del camino de los bambús. «Tengo algo para ti», le dijo. «No lo digas a nadie, pero lo encontré entre los libros viejos de mi difunto esposo. Creo que te pertenece más a ti que a mí». Le entregó un sobre amarillo, con los bordes raídos por el tiempo. Soyeon lo abrió, con dedos temblorosos. Dentro había una carta, y en ella la caligrafía firme de su difunto esposo. Era una carta escrita antes de morir. En ella le pedía perdón, le hablaba de su amor, de sus temores, de su deseo de que ella encontrara la paz incluso después de su partida. Le daba su bendición para amar de nuevo. Soyeon leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas sin contención. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Por años había cargado la culpa de haber seguido adelante, de haber
sentido algo por alguien que no era el padre de sus hijos. Pero esa carta cerraba una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. Volvió a casa con el corazón en calma. Esa noche, después de la cena, se sentó junto a Caleb en el porche, envuelta en una manta que Minji les había traído. «Hoy recibí una carta de alguien que ya no está», dijo ella, «y por fin sentí que puedo abrir la puerta». Caleb la miró sin moverse. «¿Y qué viste del otro lado?». Ella sonrió. «Vi un hogar. No perfecto, no sin desafíos, pero real. Y mío él». Le tomó la mano, con la suavidad de quien sabe que el amor verdadero no llega con fuerza sino con paciencia. «Entonces, Soyeon, no hace falta que digas más. Estoy aquí para ayudarte a construirlo». Y esa noche, mientras la nieve caía lentamente y el mundo parecía dormido, la puerta que una vez se había cerrado por miedo se abrió por amor. No con promesas apresuradas, no con anillos ni ceremonias, sino con una mirada, un gesto, un silencio. Porque a veces el verdadero amor comienza cuando por fin dejamos de huir del pasado y caminamos despacio hacia el futuro. El invierno se asentó con fuerza sobre Hanrim, pero dentro del pequeño hogar de Soyeon, el tiempo parecía otro. Caleb visitaba con frecuencia, ya sin pretextos innecesarios. A veces solo se sentaba con ella en silencio, otras ayudaba a Jung-ho con tareas, o reparaba una ventana que el viento insistía en abrir. Minji, por su parte, había adoptado la costumbre de dejar 2 tazas en la mesa, como si ya asumiera que Caleb formaba parte de la familia. Y aunque Soyeon aún se movía con cautela, algo en ella se había suavizado. Sus pasos eran menos tensos, su voz más serena. Era como si finalmente respirara con los pulmones completos. Una noche, durante una caminata por el sendero helado que rodeaba el templo, Caleb se detuvo. «¿Sabes por qué me quedé en Hanrim?», preguntó sin mirarla. Soyeon lo observó con curiosidad. Él rara vez hablaba de su pasado. Cuando era joven trabajaba en Seúl. Vivía entre ruido, luces, decisiones urgentes. Curaba cuerpos, pero el alma mía se enfermaba cada día más. Hizo una pausa. La niebla dibujaba formas inciertas a su alrededor. Un día no pude salvar a una niña, no porque no supiera cómo, sino porque el sistema la olvidó. Y yo también. Ese día renuncié a todo. Me vine aquí, no para empezar de nuevo, sino para esconderme de mí mismo. Soyeon escuchaba sin interrumpir. «Pero tú me hiciste recordar por qué valía la pena volver a mirar al mundo sin miedo, no por tu historia, sino por tu manera de sostenerla». Ella bajó la mirada, conmovida. «Caleb», empezó a decir, pero él negó con la cabeza. «No necesito una respuesta. Solo quería que supieras que tú también sanas. Y no solo a los tuyos». Ella sonrió. En el fondo, ambos sabían que el amor que nacía entre ellos no necesitaba nombrarse cada día para existir. Bastaba con honrarlo con acciones. Pero la paz, como siempre, era frágil. Una semana después, durante una visita al mercado, una mujer recién llegada al pueblo, de rostro pálido y ojos grises, se acercó a Soyeon mientras ésta escogía raíces secas. «¿Tú eres la viuda de Lee Jung-ho?». Soyeon frunció el ceño. No conocía a la mujer. «Soy Soyeon. ¿Nos conocemos?». «No, pero conocí a tu esposo, en Busan. Él trabajaba allí antes de morir». «¿O eso crees tú?». La voz de la mujer era fría, cortante. Soyeon sintió un nudo en el pecho. «¿Qué quiere decir? ¿Que tu esposo no era quien decías? Tenía otra vida y dejó cosas sin resolver». La mujer metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta. «Esto te interesa». Y sin más,
desapareció entre los puestos del mercado. De vuelta en casa, So-yeon abrió la libreta. Reconoció de inmediato la letra de Jung-ho. Eran notas desordenadas, cifras, nombres y un símbolo, el mismo que ella había visto grabado en una caja de madera que su esposo había escondido años atrás y que nunca se atrevió a abrir. Su corazón se aceleró. Aquello no era solo el pasado regresando, era una amenaza disfrazada de recuerdo. Esa noche no pudo dormir. Caleb notó su inquietud, pero no insistió. Esperó. Al amanecer, ella lo llamó. «Necesito que me ayudes a abrir una caja». Él asintió, sin preguntas. Juntos fueron al desván. La caja estaba envuelta en telas viejas. So-yeon la colocó sobre la mesa. Caleb, con delicadeza, forzó el pequeño candado oxidado. Dentro encontraron documentos, recortes de periódico y una carta. Era una confesión. Jung-ho había trabajado como mensajero para una red secreta que traficaba información durante los disturbios sociales en la región costera. Se había visto obligado a participar, y cuando intentó salirse, fue amenazado. Por eso se mudó con ella a Hanrim, para esconderse. «Si lees esto», decía la carta, «es porque mi pasado me alcanzó antes de que pudiera arreglarlo». So-yeon sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, no solo porque su esposo le había ocultado una doble vida, sino porque eso significaba que sus hijos podían estar en peligro. Caleb cerró la caja con fuerza. «Vamos a protegerlos», dijo, «pero tienes que confiar en mí, pase lo que pase». So-yeon lo miró, y por primera vez sintió que no estaba sola para enfrentar la tormenta. Pero también supo algo más. La historia de su vida aún no estaba escrita del todo, y había sombras en su pasado que aún no habían dicho la última palabra. El amanecer en Hanrim llegó cubierto por una bruma espesa, como si el viento ocultara secretos que aún no se atrevían a ser revelados. En las calles del mercado, los rumores comenzaban a agitarse como hojas secas. Algunos hablaban de forasteros que rondaban el templo, otros de una viuda que ocultaba más de lo que parecía. Y aunque los rostros aún sonreían, las miradas se volvían más largas, más afiladas. So-yeon no salió de casa ese día. Mantuvo a Jung-ho y Min-ji cerca, dentro de la calidez del hogar, mientras Abigail preparaba pan con las manos firmes de quien había pasado por muchas tormentas. So-yeon y Caleb revisaban cada documento encontrado en la caja secreta. Nombres, fechas, cifras y una hoja con 3 direcciones, una de ellas marcada con tinta roja, una antigua fábrica abandonada en las afueras de Mocheon. «Allí comienza la verdad», dijo Caleb, enrollando el papel. «Pero si vamos, no será solo a buscar respuestas. Puede que también encontremos peligro». So-yeon no respondió de inmediato. Tenía el rostro pensativo, como si luchara contra 2 realidades que la empujaban en direcciones opuestas. Finalmente asintió. «Si el pasado regresó, no lo enfrentaremos huyendo». Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo la tetera, Jung-ho se sentó junto a su madre con el ceño fruncido. «¿El señor Caleb se va a ir?» «¿Por qué lo dices, hijo?» «Porque siempre que alguien empieza a querernos, se va, o lo pierdo». So-yeon sintió un nudo profundo en el pecho. La frase de su hijo era como una herida abierta que aún sangraba sin palabras. No va a irse. Caleb no es como los demás. Y si algún día lo hace, no será por no querernos, sino por protegernos. Jung-ho no respondió. Solo la abrazó fuerte, como si ese gesto pudiera detener la historia. 2 días después, So-yeon y Caleb partieron rumbo a Mocheon. Abigail se quedó con los niños, jurando protegerlos con su propia vida si era necesario.
El camino era largo, flanqueado por árboles desnudos y un silencio de invierno que parecía observarlos. La fábrica se alzaba entre los matorrales como un recuerdo abandonado, los muros desgastados por la lluvia, las ventanas cubiertas de polvo. Caleb entró primero, cuidadoso. Sollón lo siguió con los latidos desbocados. Entre escombros y restos de papeles quemados, hallaron una pequeña sala con un escritorio aún firme. Sobre él, un sobre. Sollón lo tomó. Su nombre estaba escrito a mano, en la caligrafía inconfundible, de Jun Ho. Dentro del sobre, una carta breve. Si estás leyendo esto, es porque no pude limpiar mis errores. Pero quiero que sepas que todo lo hice por ustedes. La información que guardé puede salvar vidas o destruirlas. Ten cuidado. No confíes en los que imponen silencio. A veces, quien calla, también mata. Jun Ho Soyeon sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La traición ya no era solo emocional, era peligrosa. Su esposo había dejado atrás algo más que secretos. Había dejado enemigos. Caleb apretó los labios leyendo junto a ella. Esto no termina aquí. Hay alguien más que lo busca. Y ahora también te busca a ti. Soyeon lo miró, no con miedo, con resolución. Entonces debemos prepararnos. No podemos esconder a los niños para siempre. Volvieron a Han Rim, con el corazón encendido por la tensión. Al llegar, el portón de la casa estaba entreabierto. Caleb reaccionó de inmediato, entraron con cautela, pero todo parecía en calma. Minji jugaba en el suelo, Jung-ho leía, Abigail cocinaba, y sobre la mesa, un nuevo sobre, cerrado con un sello negro. Caleb lo abrió. Dentro, solo una frase. Ya sabes demasiado. Soyeon cerró los ojos. El pasado había tocado la puerta, y esta vez no venía a pedir explicaciones, venía a reclamar silencio. Se sentó junto a la chimenea. Caleb se mantuvo de pie a su lado. La carta aún temblaba en sus manos. No pienso huir, dijo ella con voz firme. No esta vez. Y en ese momento no fue solo una promesa, fue una declaración de guerra. La carta con la amenaza permaneció sobre la mesa durante horas, como si su presencia impregnara el aire de algo invisible pero latente. Abigail, con su temple habitual, no preguntó nada. Solo colocó más leña en el fuego y preparó una sopa más espesa, como si supiera que se aproximaba una noche larga. Esa tarde, Caleb salió solo. No dijo a dónde iba. Soyeon tampoco preguntó. Aprendió que los silencios de Caleb no eran muros, sino puentes construidos desde la paciencia. Cuando regresó, ya de noche, traía consigo un rostro endurecido por la decisión. He hablado con alguien de mi pasado, un contacto del ejército. Él puede protegerlos, si tú quieres. Pueden llevarte a un lugar seguro. Soyeon lo miró en silencio, con los ojos firmes. No voy a huir. No otra vez. Caleb asintió, resignado, pero también orgulloso. Entonces, lucharemos aquí. Y el destino, como si los hubiese estado escuchando, no tardó en mostrar sus cartas. Al anochecer, mientras el viento silbaba entre las rendijas del tejado, se escuchó un golpe en la puerta. 3 veces. Seco. Preciso, tunt Caleb. Fue el primero en acercarse. Soyeon lo siguió. Abigail tomó a los niños y los llevó al desván, con instrucciones claras. No bajen hasta que yo lo diga. Al abrir la puerta, apareció un hombre de abrigo largo y mirada torva. No venía solo. 2 figuras más aguardaban tras él. En Minjinchester. Silencio. Buscamos algo que no les pertenece, dijo el primero. Una caja, unos papeles. Ustedes saben de qué hablo. Eso murió con quien los escondió, respondió Soyeon sin titubear. Entonces morirán con ustedes, replicó el hombre dando un paso adelante. Pero Caleb fue más rápido. Con un movimiento ágil, tomó el
bastón reforzado que guardaba tras la puerta y bloqueó su avance. La tensión se cortaba como con cuchillo. Fue entonces cuando una voz infantil quebró el silencio. «Déjenla en paz». Jung-ho bajó del desván, pequeño, valiente, con los ojos encendidos por el mismo fuego que alguna vez ardió en su padre. Minji le seguía de cerca sosteniendo entre sus manos la caja. So-yeon palideció, pero era tarde. El líder de los intrusos sonrió con frialdad. Eso es lo que buscábamos, y entonces ocurrió. Caleb se interpuso. Abigail tomó la caja de las manos de Minji con una rapidez que contradijo su edad. Y So-yeon simplemente gritó, «¡Corran!». El caos se desató. Uno de los hombres intentó arrebatar la caja, pero Jung-ho le lanzó un tazón de barro al rostro. Minji huyó hacia la parte trasera de la casa. Caleb enfrentó a los intrusos con una fuerza que nadie imaginaba. Y So-yeon, armada solo con su determinación, protegía a sus hijos como una madre loba. Cuando todo terminó, uno de los atacantes había huido. Otro yacía inconsciente. El tercero, el líder, escapó con una herida en el brazo. La policía local, alertada por un vecino que escuchó los gritos, llegó minutos después. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó el oficial. So-yeon respiró hondo, aún temblando. «Solo defendimos nuestro hogar». Los días siguientes fueron confusos. La caja fue entregada a las autoridades junto con una copia de la carta que Jung-ho había escrito. El caso llegó a oídos de Seúl, y por primera vez se abrió una investigación real sobre la red clandestina que durante años había operado en silencio. So-yeon, sin quererlo, se convirtió en símbolo, no de escándalo, sino de justicia. El pueblo que antes cuchicheaba a su paso, ahora la miraba con respeto. En la primavera siguiente, bajo los cerezos en flor, Caleb le tomó la mano con suavidad. «He vivido muchos años sin saber a quién debía proteger. Ahora lo sé. A ti, a ellos, a este pedacito de mundo que construimos con nuestras cicatrices». Ella sonrió. «Yo también he vivido mucho tiempo sin saber si merecía ser amada después de tantas pérdidas. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no llega como promesa. Llega como elección». Caleb se arrodilló, y sin palabras, con un anillo de madera tallado por Jung-ho, selló una nueva promesa. So-yeon, con los ojos húmedos y el corazón en calma por primera vez en años, aceptó. Y así, en un pueblo pequeño entre montañas coreanas, donde el pasado amenazó con destruirlo todo, floreció algo que ni la muerte ni el miedo pudieron detener: una nueva familia, no unida por el deber, sino por el coraje, la ternura y el amor que resistió todas las tormentas. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda y aún así decidiste seguir adelante, entonces formas parte de los nuestros. Escribe la palabra resistir en los comentarios para que sepamos que tú también crees en los nuevos comienzos. Y si quieres seguir viviendo historias que te emocionen, te inspiren y te devuelvan la fe en el amor y la esperanza, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo relato. Te dejo aquí al lado una historia que te hará creer en los milagros, incluso cuando nadie más lo haga.